les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este 10 de mayo en una nueva emisión de la UNAM Responde. Les hemos preparado un programa muy entretenido que seguramente será de su interés a propósito del festival El Aleph. Y les recordamos también que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y bueno, les decía que este 13 de mayo comienza el Aleph, que llega una vez más para sorprendernos y también para inquietarnos a partir de las coincidencias entre el arte y la ciencia. Este sábado comienza la 7ª edición del Festival El Aleph, que año con año pues, nos dirige nuestra atención a distintos temas y este en particular se refiere a la violencia y a la cultura de la paz para explorar y explicar cómo se entienden algunas de estas nociones desde las disciplinas científicas y también cómo se pueden representar por el arte conceptos como el mal, la guerra o la paz. ¿A qué huele el mal o cómo actúa el cerebro durante una meditación? Son algunas de las interrogantes que se plantea este encuentro, que incluye alrededor de 80 actividades y más de 100 funciones artísticas que tendrán lugar del 13 al 21 de mayo en 18 sedes. Y bueno, para darnos todos los detalles de este encuentro, nos acompaña aquí en el foro de TV UNAM Fernanda Becerril, quien es coordinadora de gestión de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad y por supuesto también coordinadora de este festival. Bienvenida, Fer, a la UNAM Responde. Muchísimas gracias, pues aquí lista para responder todo y contarte acerca del Aleph. De lo que vamos a hacer durante los próximos días. Así Fer, es. pensaba en que pasamos durante las últimas ediciones en el Aleph a hablar de la salud, al medio ambiente durante la pandemia y ahora el tema es guerra o más bien violencia y cultura de la paz. ¿Cómo llegan a esta conclusión, a este tema? La verdad es que es un tópico que se generó a través de cerrar una serie de ediciones del festival de manera simbólica. Creemos que estos dos temas van a ayudar a que a través de las ediciones pasadas del Aleph podamos explorar la violencia y la cultura de la paz desde temas relacionados con la medicina y la salud, el medio ambiente, con la física moderna, la correlación con el otro. En fin, tratamos de que fuera un tópico que pudiera ser abordado como en memoria de nuestras ediciones pasadas. Por eso llegamos a este tema. Es decir, están todos ahí representados. Para quien no lo tenga claro y también a manera de recordatorio, ¿qué es el Aleph? El Aleph es un festival de arte y ciencia, bien lo dice nuestro título, pero tratamos que a través de nuestras actividades artísticas y académicas abordemos cómo existe esta fusión entre el arte y la ciencia y cómo no existen las fronteras que creemos que hay. Claro. Más bien, no hay fronteras. Hay caminos y lazos que se entrecruzan para poder relacionar ambas disciplinas y justo el Aleph se encarga de eso. Entre clases magistrales, conferencias, conversatorios, exposiciones, danza, teatro, música, todo lo que podamos imaginar tiene relación entre sí, entre el arte y la ciencia. Yo lo entiendo un poco como un festival que nos pone a prueba justamente para retarnos a encontrar a entender un mismo concepto desde ámbitos distintos, desde puntos de vista distintos, a partir de científicos, pero de artistas, pero de mesas, pero de reflexiones del arte. ¿Cuáles son las novedades para este 2023? Híjole, pues mira, la verdad tenemos una programación bien amplia y sobre todo muy interesante y manteniendo el nivel de cada año del Aleph. Primero los vamos a invitar a la inauguración, que es el sábado 13, como bien dijiste, en la sala Miguel Covarrubias, a las 12 horas, donde vamos a tener la participación de la doctora Laura López. Es una neurocientífica española que a lo largo de toda su carrera ha explorado, cómo el mal tiene un olor inconfundible. Cuando estamos platicando, cuando algo no nos late y decimos, esto me huele mal, justo de ahí. Exactamente, entonces saber a qué se refiere y también conocer si el olor realmente, si el mal tiene un olor. Además, ese es un tema bastante interesante. Y hace rato que mencionabas acerca de la meditación, cómo reacciona nuestro cerebro, vamos a tener al doctor Frederick Travis, que va a traer sus sensores, unos cascos como con unos sensores y que además va a traer cómo medir
a una persona que medita y cómo es que el cerebro reacciona ante eso, ¿no? Y con esto pues vamos a ver cómo el cerebro pues actúa o tiene esta vida que a lo mejor físicamente no lo entendemos o no tiene una reacción física, pero el cerebro, por supuesto, vamos a explorar de qué manera va a responder ante estos impulsos. Lo que hace el Aleph es darnos como herramientas y conceptos, argumentos para entender y para explicarnos aquello que no vemos. ¿Cómo se conforma un festival de este tipo, Fer? Entendiendo que está justo la ciencia, el arte, pero hay científicos, pero hay artistas, para que haya un equilibrio, que haya disfrute, pero también este aprendizaje. Claro, bien, sí, el encontrar un balance real es bastante complicado, pero no lo lograríamos realmente sin la ayuda de todo lo que es la coordinación de difusión cultural. Al inicio nosotros tenemos una charla, una plática con las direcciones o con las cátedras o incluso con algunos institutos de la UNAM, donde desde casi un año antes decimos cuál va a ser el eje, se decide cuál va a ser el eje, y a partir de ahí ellos tienen que armar una programación que vaya de acuerdo a las líneas de la Aleph. Y con esto me refiero a buscar propuestas de danza, teatro o artistas que su trabajo esté enfocado, en este caso, por ejemplo, a la violencia o a la cultura de la paz. Y en el tema de la parte académica, muchas la hacemos desde la coordinación de la Aleph, desde internamente, con la ayuda, por supuesto, de Pepe Gordon, que es el curador del festival y que también nos va a dar una línea de por dónde podemos ir o qué temas ir abordando. Y también mucho nos apoyan las cátedras y los institutos de la UNAM que se suman con algunas propuestas y nosotros vamos armando como un rompecabezas, porque a veces tenemos un experto a lo mejor en un tema que a lo mejor se complementa con otro experto que nos propuso algún instituto y hacemos a lo mejor una mesa que fusione temas del área jurídica con el área científica y es así como vamos armando todo un mapa de programación bastante amplio. Y entonces logran que sea un festival así justamente desde la organización, poniéndose ustedes creativos y propositivos, no limitándose en ningún sentido. Y cuéntanos esta parte, porque además de haber participantes de nuestra universidad, vienen investigadores de las universidades más reconocidas que están marcando línea en temas muy específicos. ¿Cómo llegan a ellos y cómo se hace esta selección también? Mira, mucha selección nos ayuda a Pepe, pero el equipo entra a la búsqueda e investigación de contactos, que eso es una parte importante. Complicada. ¿No? O incluso a buscarlos en redes sociales, buscar los canales de comunicación idóneos, pero también mucha información la obtenemos a partir de las investigaciones que se han dado desde la propia universidad, que en algunas ocasiones se hace en colaboración con otras universidades extranjeras y de una u otra manera nuestra propia universidad se vuelve un directorio, por así decirlo, ¿no? Claro. Y cabe mencionar que para acercarnos a algunos invitados internacionales, pues también nos acercamos a las embajadas, a otras universidades aliadas o incluso a algunas editoriales a fin de poder dar con todos estos perfiles y dar con todos estos contactos para después tocar las puertas y esperar a que nos digan si sí o si no. Y bueno, ya te imaginarás la de puertas que hemos tocado. Y que se van abriendo además, año con año. Son 9 días de fiesta, son 9 días de festival y en esta ocasión hay 18 sedes. ¿Dónde podemos acercarnos a este encuentro en el 2023? Mira, nuestra sede principal es el Centro Cultural Universitario, pero tenemos la intención de descentralizar actividades y tenemos actividades en el Jardín Botánico, en el Espacio Escultórico, en las islas, en la Facultad de Arquitectura, en el Pabellón Nacional de Biodiversidad, que ahí vamos a tener unas actividades padrísimas. También vamos a tener en la FES Iztacala 2 funciones de teatro y por supuesto vamos a la ENES Morelia y toda la información la pueden encontrar en el sitio web el festival.elalef.com y por supuesto los recintos universitarios que no se encuentran debidamente en Ciudad Universitaria como CASUL, Centro Cultural Tlatelolco, Museo del Chopo y bueno, pues vamos a tener un montón de sedes. O sea, el Aleph 2023 se expande a todos los espacios universitarios dentro y fuera de este campus central.
¿Por qué es importante, además de estas fronteras, de estas conexiones entre arte y ciencia, hablar de estos dos grandes rubros en este momento? La violencia y la cultura de la paz, desde distintos enfoques y también entendiéndolo como parte de la naturaleza humana en algún sentido, Fer. Claro, creo que el contexto tanto social, cultural, político, económico en el que actualmente nos encontramos, y no solo en México, sino en Latinoamérica y realmente el resto del mundo, nos han dado la oportunidad de encontrar un diálogo para poder, pues desde nuestras propias trincheras, dar un enfoque acerca de lo que sucede en el mundo y por supuesto en México. La verdad es que parte de las actividades que tenemos, quizás no todas, porque todas tienen una naturaleza distinta, nos ayudarán a generar una reflexión para el público y crear de una u otra manera conciencia acerca de algunas situaciones por las que pasamos, a lo mejor en México o en Latinoamérica, por ejemplo, el tema de las desapariciones en México, la violencia hacia las mujeres, violencia hacia los grupos vulnerables, y con esto me refiero hacia la comunidad LGBTIQI+, hacia los adultos mayores, hacia las infancias. En fin, tratamos de que sea un panorama amplio sin dejar a un lado pues la relación interna, ¿no? El cuidado como ser humano, con el medio ambiente, nuestra relación con el medio ambiente y por supuesto nuestra relación con la sociedad. Como se dice, si no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a estar bien con el resto y con los otros, ¿no? Y esto engloba tanto con nuestros similares, los seres humanos, pero también qué pasa con el resto de nuestro exterior, naturaleza, el resto de los seres vivos. Este es el eje central. ¿Cómo están representados esos otros grandes temas que importan a la LEF, pero también a la Coordinación de Difusión Cultural, como es el medio ambiente, la salud, la academia y el compromiso, la responsabilidad hacia la misma comunidad, que son principalmente los universitarios? Así es, así es. Fíjate que justo ahora que mencionas el trabajo con los universitarios, nos hemos dado cuenta que después de 2 años de pandemia ha sido difícil volver a reconectar con los universitarios y principalmente con aquellos que pues van entrando o a conocer la universidad y a conocer todo lo que tenemos para ofrecer, tanto desde actividades académicas como desde nuestros recintos, la parte cultural. Y es importante que además de que conozcan lo que tenemos para ellos y todo lo que se hace para ofrecerles, pues también tengan un poco de, o darles las herramientas para poder entender qué está pasando en el mundo, en México y en su contexto actual. Para nosotros es fundamental llegar a la comunidad universitaria, principalmente aquellos jóvenes de preparatoria a nivel universitario que todavía están como esponjas absorbiendo todo lo que pasa, ¿no? Y creemos que la programación, por la naturaleza de los invitados y las actividades, de una manera muy sencilla pueden aprender, ¿no? Y saber de lo que pasa con un lenguaje amable, con un lenguaje no tan especializado, que para ellos no les cueste trabajo o estudiar cierta disciplina para poder entenderlo, y que de una u otra manera pues también el ALEF sirva como un ejercicio de formación, ¿no? Cuéntanos de este programa que reúne estas dos vertientes. Por una, la académica, se trata de escuchar a quienes saben del tema, pero la otra donde participan teatro, danza, cine, que es una forma como un poco espejo para entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo está conformado este programa de actividades artísticas y más académicas o más formales? Pues mira, voy a empezar por cine. El programa de cine con el que nos apoyó la Filmoteca tiene una cartera de programación bastante interesante. Por ejemplo, está la última película de Natalia Beristain, Ruido, entre otras que la verdad pueden consultar ahí en las 3 salas de cine que tenemos en el Centro Cultural. Y, por ejemplo, en danza tenemos unas propuestas maravillosas. Tenemos Rizoma, una propuesta de la bailarina y coreógrafa Sara Matri, que esa va a ser en el Pabellón de la Biodiversidad.
Tenemos otra que se llama Un pollo rojo, que explora la violencia en las parejas y cómo a veces están estos guiños que no se suelen identificar, pero que vamos a explorar de la mano de una experta de Espora UNAM, que va a hablar al inicio tendrá una charla introductoria para hablar sobre la violencia entre las parejas. En teatro tenemos La negociación, una obra que nos ha costado traer. Afortunadamente va a tener una temporada importante después de la ALEF hasta el 21 de junio, si no me equivoco, y que podrán explorar. Y por supuesto música, que hace una propuesta musical con autores y compositores maravillosos y nuevos talentos. En el auditorio del MUAC van a tener ahí una presentación especial que, bueno, vamos a estar, pero para aventar para arriba con la programación. Se trata de un festival para entenderlo, para vivirlo, para tener esa experiencia. ¿Con qué te quedas? Es un año de preparación, de búsquedas, de ir entendiendo hacia dónde querer dirigir una emisión de este tipo, porque son 9 días en donde se debe dar cabida además a los distintos públicos. ¿Cuáles son algunas de esas, no sé si actividades o líneas principales del festival que resultan pues lo más atractivo de esta edición 2023? Mira, es un poco difícil, la verdad, porque son casi 80 actividades las que tenemos este año, pero creo que lo que hay que destacar justo es el balance que tenemos entre la propuesta de actividades académicas y las actividades artísticas que de una u otra manera se han ido pues un poco entrecruzando de una manera muy natural entre sí. Tenemos las actividades, por ejemplo, Voces contra la Violencia, que no deja de ser una actividad académica relacionada con lo artístico, porque tendremos la presencia de Andrea Echeverry, la vocalista de Aterciopelados, con Rocco Pachucote, el de La Maldita Vecindad, y la saxofonista María Elena Ríos, que me parece una de las actividades que justo muestra parte de la esencia de la ALEF, ¿no? Claro. Cómo lo artístico puede llegar a conjuntarse con lo académico de una manera muy natural, y en la que vamos a hablar de cómo la música y estos artistas han utilizado su voz y su posición en el gremio, y por supuesto cómo llegan hacia el público para poder visibilizar, en este caso, la violencia que hay hacia las mujeres y hacia grupos vulnerables, tanto en México como en Latinoamérica. Y a lo mejor en una de esas se echan un palomazo al final. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Hay que estar atentos. Oye, y hay otra manera, digamos, de acercarse al festival también, que es a través de TV UNAM. Así es, sí, los programas que vamos a tener, que ya van a arrancar en los próximos días, y por supuesto las cápsulas y todos los materiales que se están generando, pues van a ser una cartera bastante amplia de información. Pues está la invitación abierta, en verdad, a vivir este ALEF, Festival de Arte y Ciencia 2023, que en su 7ª edición está dedicado a la violencia y a la cultura de la paz, un concepto que ya ha sido abordado en otras ediciones o en otros encuentros, por la importancia, por el contexto en el que estamos viviendo y por el interés de mostrar que siempre hay algo que hacer y algo que ofrecer desde la ciencia y desde el arte. Así que estemos muy atentos en todas las 18 sedes, todos los detalles en el sitio que ha estado apareciendo en nuestras pantallas, también a través de las redes sociales. El ALEF se lleva a cabo del 13 al 21 de mayo. Pues muchísimas gracias, Fer, y muchísimo éxito con esta edición del festival. Fernanda Becerril, coordinadora del ALEF, Festival de Arte y Ciencia, y también de algunas otras actividades de esta coordinación de cultura de nuestra universidad. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Fer, y nos vemos, por supuesto, en el ALEF, ya sea de forma presencial o aquí a través de TV UNAM. Y ahora queremos invitar a todas las niñas y los niños de entre 5 y 10 años para que puedan acudir a un taller que los mantendrá entretenidos y del que seguramente algo aprenderán. Se llama Autorretratos, collage para la niñez, que busca propiciar el autoconocimiento y el entendimiento de sí mismos a través de una práctica colectiva en la que cada participante estará acompañado de un adulto. Este taller se llevará a cabo el 13 de mayo en el Palacio de Minería y las inscripciones ya están abiertas, pero recuerden que el cupo es limitado. Y enseguida escuchamos a Jacobo Dayan, quien nos comparte su opinión acerca de la forma de actuar de la Cámara de Senadores, que cerró el más reciente periodo legislativo, aprobando una veintena de reformas de manera cuestionable y también un poco express.
Buenas tardes. En días recientes vimos de nuevo al Congreso, en este caso el Senado, aprobando 20 iniciativas en un periodo de tiempo muy corto, alrededor de 10 minutos por iniciativa. Más allá de que sea mayoría, la coalición gobernante tiene la obligación de acatar la ley, los procedimientos y las normas que marcan la forma de legislar. Otra reflexión que tenemos que hacer es a quiénes representan los congresistas y las congresistas. Aprueban sin leer, sin debatir, sin discutir y sobre todo sin pensar. ¿Representan al presidente o representan a la ciudadanía? Nuestra representación es nula. Y la otra es el contenido de las iniciativas. Se siguen entregando funciones al ejército, como si esto pudiera ser revertido o fuera deseable en una democracia, aumentando la opacidad. El órgano encargado de supervisar la no corrupción, la Secretaría de la Función Pública, será encargada de las compras, es decir, juez y parte, más opacidad sumada a la del ejército, y bueno, una serie de iniciativas en las que se destacan la ley de ciencia, que va en otro sentido a el avance científico y trata de hacer una ciencia nacional, lo que eso signifique, quitando a las y los expertos de la toma de decisiones y dejándola en manos únicamente del gobierno. Y el sector salud sigue siendo un caos. Se siguen aprobando leyes y leyes al vapor, como si fuera nada más la voluntad del Ejecutivo, sin contrapesos y violando cualquier marco normativo. La calidad de nuestra democracia es muy, muy baja. Tendremos que esperar a ver qué responde la Suprema Corte de Justicia, a la que se le acumulan casos. Las leyes electorales, la militarización de la seguridad pública y la vida pública, y ahora una serie de iniciativas que se siguen acumulando en la Suprema Corte, que seguirá recibiendo el embate por parte de la presidencia. Ahí estamos parados. Buenas tardes. Y ahora nos vamos hasta la Universidad de Sevilla, España, para ser testigos de la ceremonia de investidura como doctor honoris causa al rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Graue Vigers, que fue reconocido por sus aportaciones a la educación en Iberoamérica. Previo informe favorable de la Comisión de Doctorados Honoris Causa, el claustro universitario acordó por asentimiento aprobar el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla a favor del doctor Enrique Luis Graue Vigers. El claustro universitario otorgó el grado por sus aportaciones a la educación en Iberoamérica. Recibir este doctorado honoris causa que me otorga el día de hoy la Universidad de Sevilla, en verdad me llena de orgullo y de una gran satisfacción. Lo entiendo y lo recibo a sabiendas que lo recibo por mi calidad de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y que con ello es también a esta institución, a la UNAM, a quien se honra con esta distinción. Agradezco también a todo el claustro universitario por esta designación, porque la UNAM comparte con la Universidad de Sevilla los valores de libertad, igualdad y justicia, y el respeto irrestricto hacia la educación superior laica, pública y autónoma, a la diversidad y a la pluralidad de ideas que como universidad nos caracteriza, a los valores democráticos que nos definen, al rigor académico que nos distingue y a la cultura que nos da identidad y nos fortalece.
Con esto, se estrechan los vínculos entre las dos instituciones y, sobre todo, se fortalecen los puentes educativos entre América y Europa. Una ceremonia como la de hoy debe ser también un acto reivindicativo. No podemos ni debemos negar los lazos que nos unen. La realidad geoestratégica de nuestro planeta ofrece, una vez más, querida Iberoamérica, la posibilidad de afianzar, de cohesionar y de proyectar un espacio iberoamericano del conocimiento que protagonice un cambio mundial de conexión de la educación superior mundial. La UNAM nos entrega dos cargas, una de fuerza y otra de disciplina, que son las que hay que usar en conjunto para alcanzar las estrellas. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, e invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen mañana 2:30 de la tarde por TV UNAM en una nueva emisión de La UNAM Responde. Aquí nos vemos. Adiós.